Salud visual, si ese es el término adecuado, se lo vamos a preguntar a él porque está en comunicación junto a nosotros, del otro lado de una pantalla, porque también lo vamos a poder observar. Tomás Alvarado, él es oftalmólogo y nos va a traer información importantísima, sin dudas, porque cuando hablamos justamente de la salud visual, de los cuidados de la salud integral en general, hablar un poco también de nuestros ojos, de la visión, de uno de los sentidos más importantes, creo, de el ser humano siempre va a ser importante. Tomás, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Martín? Buenas noches. Un saludo para vos y el equipo y a la audiencia. Bueno, Gracias por la invitación. muchas gracias a vos también, ¿viste? Porque por allí un lunes, que los lunes de por sí a veces son difíciles o complicados, a esta hora de la noche es un montón, así que te agradecemos, Tomás. Totalmente. Bueno, no hay problema. No hay problema. Bueno, nosotros nos estamos tomando por estos días de verano la oportunidad de hablar con muchos profesionales de la salud. Lo estamos haciendo también con nuestra psicóloga que de vez en cuando nos visita. Hemos hablado con odontólogos Perfecto. y venimos hablando de muchas áreas de la salud que son importantes, ¿no? Para volver con ciertos temas que aunque muchas veces creemos que lo tenemos ahí muy bien dominados, siempre está bueno remarcar y poner de relieve. Y es por eso que quisimos poner, como dice el Zócalo y el Graf en pantalla, el foco también en nuestra mirada, o lo pasamos de otra manera, pero y con vos, Perfecto, bueno, sí. poder saldar algunas dudas respecto a todo esto, ¿no? Me gustaría preguntarte por allí, quizás cuáles son los hábitos más importantes que podemos llegar a tener para mantener una buena salud visual. Está bien el término, ¿no? Está perfecto. Sí, sí, está muy bien. Y bueno, uno para gozar de una buena salud visual, nosotros primero como médicos hacemos hincapié en la prevención, ¿no es Ujú. cierto? Y de ahí sacamos el foco de hacer los controles mínimamente una vez por año. Entonces, dado que nosotros realizamos los controles una vez por año, con esto podemos ver cuánto uno ve el paciente, tomar la presión ocular, realizar los fondos de ojos y más si uno tiene enfermedades como son la hipertensión, la diabetes. eh, entonces, esos son cosas que uno puede hacer para prevenir enfermedades. Hay enfermedades que son silenciosas, como son el glaucoma, como son la maculopatía, que solo nos podemos dar cuenta en estadios avanzados. Entonces, realizando un simple control anual, uno puede prevenir estas enfermedades, ¿no es Ujú. cierto? Esto, Martín, un poco es en adultos y en adolescentes, ¿no es cierto? Claro. Pero si uno quiere ir un poquito más, también los controles oftalmológicos se realizan desde que nacemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando el bebé nace, lo primero que se le hace es realizar un fondo de ojo para ver que va a tener un buen desarrollo visual, ¿no es cierto? Y luego los controles se hacen a los 3 años, ya cuando el paciente colabora un poquito más, se deja medir, y pasando los 3 años antes del ingreso escolar para garantizar su correcto desarrollo y aprendizaje, ¿no es Ujú. cierto? Claro, claro. Después, bueno, el Así que desarrollo de la persona en general siempre va a ser importante entonces que podamos acudir a una consulta, ¿no? Al menos de manera sí, anual. exactamente, exactamente. Y obviamente va a depender de si uno tiene algún tipo de antecedentes, Ujú. ya sea oftalmológicos o en general, como te vuelvo a repetir, enfermedades generales, como son la diabetes, la hipertensión, cardiopatías, etcétera. Ujú. Uno, de acuerdo a ciertas patologías, va a requerir un poco más de controles, más seguidos, ¿no es Claro. cierto? O sea, Pero más básicamente allá, eso. te freno acá, más allá Sí, de cualquier inconveniente o alguna enfermedad que ya nos podés contar mejor, que podemos llegar a tener en exacto. nuestra visión, también influye otro tipo de patología que tengamos en el cuerpo en general, en nuestra vida. Exactamente, exactamente. A nivel general, lo que hay ciertas patologías
que no solo afectan el corazón, los riñones, el Ujú. hígado, las extremidades y los miembros, sino que también afectan los ojos, esas Claro, patologías, eh, dado que nosotros tenemos que controlar todo. Entonces, por eso es necesario un control, mínimamente anual, aunque uno goce de buena salud, ¿no es cierto? claro. Como vuelvo a repetir, hacemos hincapié en la prevención de enfermedades. Claro. Y por allí, viste, porque somos un poco hijos del rigor y muchas veces terminamos acudiendo cuando nos pasa o sentimos algo. Pero Sí, ¿qué tipo de señales o indicadores son importantes a tener en cuenta como síntoma también, claro. de algún problema que tengamos? Bueno, hay varios puntos ahí uno a tener en cuenta, pero si uno se acerca mucho a las pantallas, si siente muy seco los ojos, si se los refriega, si siente que ve borroso las imágenes, si siente también que los colores no los veía como antes. O sea, yo hablo un poco en general, ¿no es Claro, cierto? claro. Abarcando varias enfermedades. Esos son, o si se le ponen rojos los ojos seguido, Ujú. son ciertas pautas que uno tiene que tener en cuenta que debe acudir al oftalmólogo, ¿no es cierto? Claro. Imagino también que ahora en épocas de verano, que uno se expone un poco más al sol, también por allí, Claro. desde ese lado tenemos que cuidarnos, ¿no? Exacto, sí, ahora en el verano el sol y los rayos que son los ultravioletas pueden ser nocivos para lo que es la retina, que es lo que capta la imagen. Entonces es importante que cuando uno sale al aire libre proteja sus ojos con lentes de sol. Ujú. Estos lentes de sol tienen que tener filtro para luz ultravioleta. Estos anteojos se pueden adquirir en cualquier óptica, ¿sí? No es necesario que tengan ninguna sofisticación. Claro, claro, claro. Así que, sí, básicamente eso. Y Y después otras cosas también a tener en cuenta, ya que hablamos del verano, es los aire acondicionados, los ventiladores, ¿no es cierto? Ahora que estamos en lugares encerrados, una recomendación es que pongan la dirección, que no le dé en los ojos ni en la cara, ¿no es cierto? Que apunten hacia otro lado. Esto es para evitar la resequedad ocular. ajá, Es bien, una pequeña recomendación. bien, bien. Que es algo que generalmente, bueno, de manera muy habitual, ¿viste? Nos pasa que tenemos calor y nos ponemos el ventilador enfrente o el aire acondicionado enfrente Totalmente, y a veces no determinamos totalmente. nunca, claro, lo que puede incidir justamente en eso, ¿no? Bueno, Em, eso sí, va a claro. provocar que la lágrima natural que tenemos se evapore más rápido y tener el ojo seco. Claro, claro. Exacto. Recién, bueno, hablabas es una pregunta un tanto obvia, pero también necesaria, porque me parece que tenemos que Sí. seguir concientizando. Vos sabés que te cuento a modo de marco y contexto, el otro día Ujú. veía un documental de Corea del Sur, Sí, donde la organización, digamos, de las calles hacen que hayan semáforos en el piso para la gente que camina con el celular. O sea, imagínate, creo que en sí, sí, España también sí, sí. y está pasando en un montón de países del mundo, que la Sí, gente sí, ya ni porque siquiera la gente levanta, va claro, la gente no levanta la caminando cabeza para ver el semáforo, sino directamente. que directamente pone el Estado, el gobierno, semáforos en el Sí, piso porque toda la gente va con el teléfono. El uso del teléfono sí, sí, sí. lo tenemos tan Excelente. arraigado en todos los ámbitos ya de nuestra vida. Que también tiene sus implicancias, ¿no? Y por eso digo que si bien es una pregunta obvia por ahí, también es una pregunta necesaria para seguir concientizando lo que generan las pantallas, ¿no? Exacto, sí. Con respecto a las pantallas, como vos bien dijiste, eh, es algo inevitable hoy en día, ¿no es cierto? La utilizamos ya sea en el trabajo, para estudiar, para comunicarnos, entonces es inevitable el uso. Entonces, todas las recomendaciones están hechas a reducir un poco su uso y a generar más descansos. Hay una regla que nosotros utilizamos, los oftalmólogos a nivel mundial, que es la regla del 20-20-20. Esto significa que cada 20 minutos de trabajo enfrente del dispositivo, tomemos al menos 20 segundos de descanso. Ujú.
¿Cómo es esto? 20 segundos de descanso al aire libre, ejercitando la visión de lejos, ¿no es Mirá, cierto? claro, Todo esto va a reducir a tener el ojo seco, a reducir el cansancio, la fatiga visual y etcétera. Nosotros cuando fijamos la vista en el dispositivo electrónico se ha demostrado que reduce un 60% el nivel de parpadeo. mirá, claro. Entonces, por eso es tan importante el descanso, para que uno pueda parpadear bien, lubricar al ojo, bueno, y así mejorar la calidad de la visión. Claro, claro. Es tremendo esto porque seguramente pasamos más de 20 minutos con un dispositivo sin tener esos 20 segundos de descanso, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, aunque sean descansos cortos, es importante ejercitar la visión de lejos. Claro, claro. Bueno, Exacto. me imagino también que desde ese lugar, si hay personas que se dedican a trabajar muchas horas frente a una pantalla y demás, bueno, existen miles de métodos, ¿no? Así como están los anteojos de sol que tienen todos los filtros, también hoy por hoy tenemos acceso a elementos que nos permitan cuidar nuestra salud visual, ¿no? Exacto, sí, 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 como te digo, o sea, los anteojos de sol para cuando estamos al aire libre, generarnos descansos cuando trabajamos, utilizar gotas lubricantes, Ujú. esto por ahí eh, lo digo, pero utilizar gotas que sean recetadas por un oftalmólogo, ¿no es cierto? Y no las que Claro, las que uno podemos compra de encontrar en cualquier manera lado. libre, claro, Exactamente, si bien son de venta libre las lágrimas artificiales, pero es ujú, importante que sean recetadas por un oftalmólogo. claro, Y si no, si uno quiere, Martín, para la audiencia, es algo que por ahí tenemos en nuestras casas o es muy accesible, muy económico, compramos solución fisiológica o la que es para nebulizar, vienen diferentes tamaños y tipos, la podemos poner en la heladera y cada vez que tenemos reseco los ojos nos ponemos una gotita en cada ojo. claro. Eso va a ayudar a refrescar y a lubricar. Claro. Bueno, lo sumamos a los oyentes porque van sumándose un poco a esta noche, a la charla, nos agradecen el contacto con vos, están allí escuchando atentamente. Y acá, claro, frente a todas las cosas que podemos llegar a padecer, digamos, en cuanto a enfermedades o cuestiones muy puntuales, Ujú. dice, ¿por qué generalmente o a veces sucede que un ojo lagrimea más que otro? ¿O por qué, por qué pasa esto de lagrimear con un ojo, por ejemplo? Bueno, Imagino que, claro, va a muchas depender causas, pero diversas causas, ¿no es cierto? claro, Pero en realidad nosotros, cada ojo es diferente, cada paciente es diferente. Uno puede tener patologías en la vía lagrimal ajá, o que su lágrima se evapore más rápido o problemas en la lágrima, que son varias capas y uno eh, puede afectarse y generar estos inconvenientes. Pero por lo general, si lagrimea un solo ojo, puede ser una de las causas la vía lagrimal, que ujú, es el conducto por donde se drena la lágrima, ¿no es cierto? Puede estar obstruido, puede tener algún tipo de infección, etcétera. claro, claro. Qué complejo todo igual, ¿no? Me Eh, imagino que para vos que te dedicas a esto es maravilloso. Hay tanto que nos queda por seguir conociendo nuestro cuerpo que es impresionante esto, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno la da sí. como algo común que nos pasa de vez en cuando y demás. ¿Cuáles son por allí las patologías, las enfermedades más frecuentes que uno puede llegar a tener al momento de desarrollar, bueno, la vida en general, ¿no? El ser humano. Exacto. Bueno, hay enfermedades que son las más frecuentes, que son las enfermedades refractivas, que se llaman, Ujú, los vicios de refracción, como son la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia. Esas son las enfermedades como más común que uno puede tener. Pero después también hay otras enfermedades eh, que son, por ejemplo, el glaucoma, que es la presión ocular, tener presión ocular que va desgastando la visión a la larga. claro, Otra también es la retinopatía diabética, los pacientes que tienen diabetes, afecta a su retina, la microvasculatura. Y bueno, y después obviamente tenemos muchas otras enfermedades como son la catarata, que es algo que vamos a tener todos, es ujú, por la opacificación del cristalino, que es la lente natural que tenemos adentro del ojo,
y es la encargada de la acomodación. Claro. Entonces, a lo largo de los años, como lo dice su nombre, el cristalino, cuando nacemos es cristalino, y a lo largo de los años se va llenando de proteínas y desechos y va perdiendo la transparencia y va generando lo que es la catarata, ¿no Ujú. es cierto? Que a los 60, 70, 80 años comienza a dar síntomas. Uno Claro, va perdiendo un poco la calidad de la visión y después la cantidad de visión. claro, claro. Así que bueno, esas son un poco más o menos las patologías más frecuentes. Tal cual. Te consulto también porque he visto, bueno, a mí me pasó cuando iba a la primaria, más o menos. Después Sí. es algo que no siento que haya necesitado, me sabrás decir igualmente. Mirá qué ejemplo estoy dando también yo con esto, ¿no? Pero me pasó en la primaria que tuve que utilizar lentes de descanso. Lo denominaban como Ujú. de esa manera, ¿no? Que me decían que también tenía algunos filtros para estar frente a la pantalla y demás. Pero me he dado cuenta que por allí Exacto. también he conocido otras personas en la actualidad que por allí utilizan esos anteojos. Es importante? ¿Son válidos? ¿Ayudan? Bien, como vuelvo a repetir, o sea, lo importante es los controles Claro, los oftalmológicos. Ahí controles. nosotros como oftalmólogos vamos a realizar ciertas pruebas y ciertas mediciones que vamos a saber si el paciente en realidad tiene un vicio de refracción o no. Claro, ¿Qué pasa? El anteojo de descanso generalmente se da en pacientes que tienen hipermetropía, eh, que son leves, que pero producen alguna fatiga, tanto ujú, visual como dolores de cabeza o dolor en la cervical. Entonces uno se los da para que en cierto modo su ojo trabaje menos, acomode menos. claro, Pero como te vuelvo a decir, es un poco con pinzas porque por lo general está asociado al uso de la computadora, ¿no es cierto? claro, Al uso de los dispositivos. Si uno está más de 8 horas, 10 horas, 12 horas enfrente a una computadora, bueno, es normal que esté cansado, ¿no es cierto? Y con los ojos resecos, un poco irritado. No quiere decir eh, que la computadora sea que el hecho de que tenga que usar anteojos, ¿no es claro, cierto? claro, claro, claro. Entonces, va más o menos por ahí. Bueno, si algo nos está quedando claro de toda esta charla es que los controles son elementales, importantísimos, ¿eh? También que cada persona en general también puede tener sus particularidades frente a lo que siente en cuanto al síntoma. Y me gustaría, Tomás, para cerrar un poco la charla, bueno, que nos Sí, brindes algunos consejos. Arrancamos la charla un poco hablando de esto, de los buenos hábitos, bien. pero ¿cuáles son aquellos consejos? Creo que también destaqué algunos de los que más o menos fuimos hablando en Claro. esta charla, pero también teniendo en cuenta que por allí, para las infancias que están con el celular también, y para las personas en general, siempre son bien Sí. recibidos. Bien, por ahí los consejos no son solamente a nivel visual, sino para generar un bienestar Ujú. del cuerpo y a nivel total, sino es hacerse los controles, control de las enfermedades, como son la diabetes, la hipertensión, no refregarse los ojos, tener una buena alimentación, no fumar, y eso a nivel general, ¿no es cierto? Y bueno, y después por ahí, con respecto a la salud visual y los niños, bueno, evitar el uso de las pantallas, no más de 2 horas de pantallas, siempre alejadas de los horarios que uno va a dormir, ¿no es cierto? Porque eso puede afectar el sueño, ¿no es cierto? Puede uno eh, afectar el ritmo circadiano Ujú. y hacer que alterar las horas de sueño, Claro. básicamente. Bueno, Y siempre que las pantallas, que un niño use pantalla, que esté supervisada por un adulto y, como vuelvo a repetir, que se tome descansos y utilice la visión lejana, ya sea haciendo actividad física o recreativa. claro, claro, claro.
Bueno, esto es importante siempre. Nosotros siempre decimos que ante cualquier duda consulte a su médico, sin dudas, o a su oftalmólogo de confianza, porque viste que siempre somos un poco hijos del rigor. Hay veces que le ponemos Exacto. resistencia porque por ahí los métodos, nos pasa con con los odontólogos, bien digo, ¿no? Que como mucha gente Exacto. dice, bueno, por más que debería hacer esto, no voy, pero porque me da miedo el torno, porque no me gusta, porque le tengo pánico. Esto es igual, ¿no? Hay que también desmitificar un poco y poder acercar quizás también desde otro lugar a las personas en general para que vayan, tengan esa visita y esa consulta, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, Martín, a toda tu audiencia, los esperamos para hacerse el control con su oftalmólogo de confianza y bueno, nada más. Bueno, si no pueden recurrir a vos directamente, contanos cómo te encuentran en las redes, porque creo que tenés allí redes también donde compartís. Sí, utilizo Instagram, es la única red que tengo, y ahí me encuentran como Doctor Tomás Alvarado. Perfecto. Bueno, cualquier consulta entonces, duda o sugerencia la pueden realizar por allí también. Tomás, te agradecemos verdaderamente la charla a esta hora de la noche. Me parece que siempre es importante volver a tocar estos temas. A nosotros nos encanta también. Has sido muy claro y nos quedamos un poco con toda esta información para que, bueno, cada uno después procese un poco esto, vea dónde está parado y si es necesario, bueno, recurrir a un oftalmólogo para tener esa consulta anual tan necesaria y tan importante también. Así que te agradecemos. Perfecto, Martín. Bueno, agradecido a vos y saludos a toda tu audiencia y los esperamos en los controles. Así será. Abrazo grande, gracias. Un saludo grande. Hasta Tomás luego. Alvarado, él es oftalmólogo. Hoy pusimos la mirada en foco, ¿no? Porque hablamos de cómo cuidar nuestra visión y también de la salud de nuestros ojos. Y fíjense estos mensajes también que él deja en algún punto, ¿no? El hecho de poder tener esa consulta mucho más frecuente, de la que posiblemente muchos de nosotros no tenemos.